Biblia en el libro de Génesis, capítulo 7. Génesis, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Todo este capítulo nos habla acerca del diluvio, y bueno, en esta hora vamos a ver algunas verdades relacionadas con el diluvio, así que vamos a ir al pasaje y a leerlo. Génesis capítulo 7, versículos del 1 al 24, y lo vamos a leer de manera alternada. Vayamos tratando de comprender lo que las Escrituras dicen en esta narración, hermano. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, quiero que podamos en este pasaje aprender a ver a Dios en medio de las catástrofes. Dios y las catástrofes es el título de este sermón, y bueno, nosotros hemos vivido en este tiempo, ¿verdad?, aquí en nuestro país, catástrofes algo difíciles. De hecho, parece que cada vez que llega septiembre México tiene que estar alerta, ¿verdad?, por los sismos que hay. Pero bueno, tenemos que aprender a ver todo esto bajo la palabra del Señor, de acuerdo al Dios que tenemos, y no tratar de ver a Dios de acuerdo a las catástrofes que nosotros vivimos. Si tratamos de ver a Dios de acuerdo a las catástrofes, entonces
tendremos un sentir, ¿verdad?, de impotencia, tendremos desesperanza, tendremos desconsuelos y habrá siempre algo que reclamar a Dios. Incluso, ¿verdad?, esto nos llevará a dejar a Dios, porque si no tenemos un Dios que esté por encima de todo ello, entonces el Dios en el que confiamos no es un Dios que nos pueda guardar, que pueda sustentar nuestra vida en ninguna situación. Así que hemos de aprender a ver a Dios por encima de todo lo que sucede, de todas las situaciones naturales, aún humanas, situaciones pecaminosas. Así que en esta hora vamos a ver aquí en el libro de Génesis capítulo 7 cómo Dios manifestó su poder. Vamos a ver dos puntos importantes. El primero de ellos le he titulado una lección típica. Y no es porque sea algo común, ¿verdad? La palabra típica nos habla de un lenguaje simbólico en las Escrituras, de cómo la Biblia utiliza personas, elementos, situaciones, acciones, personajes, para darnos una lección espiritual. Y eso comúnmente la Biblia le llama un tipo. Así que vamos a ver esas lecciones típicas y después estaremos viendo una lección de la providencia divina en medio del diluvio que vino sobre la tierra. Empezamos entonces con esa lección típica y tal vez se pregunten, bueno, ¿qué es un tipo? Porque es de lo que vamos a estar hablando. Podemos definir a un tipo de la siguiente manera. No es alguien que sea guapo, que sea elegante, que decimos, este hombre está tipo, ¿verdad? No se trata de eso, hermanos. Tipo, podemos decir que es alguna persona, un lugar, objeto, evento o alguna institución de los tiempos antiguos que fueron preparados por Dios, preparados por el Señor, para representar una lección o una realidad espiritual. Ese es un tipo, una persona, un evento, un lugar, alguna institución, ¿verdad? Como puede ser el sacerdocio, es una institución que fue preparada por Dios en la antigüedad. Hablamos entonces de esto sucede en el Antiguo Testamento. Dios lo preparó de manera especial para enseñarnos una lección espiritual o para mostrar una realidad espiritual en el futuro, y esto quiere decir en el Nuevo Testamento. Así que todos los tipos se encuentran en el Antiguo Testamento y su realidad, que llamamos antitipo, se encuentra en el Nuevo Testamento. Cabe mencionar que estos tienen un aspecto profético porque apuntaban a algo en el futuro, hermanos. Entonces, ese es un tipo. Ahora, ¿en qué sentido el evento del diluvio es un tipo? Y por lo menos hay tres sentidos en que el evento del diluvio, que tenemos aquí en Génesis 7, 8 y 9 también, que es hasta donde abarca la narración de la vida de Noé y el diluvio, son un tipo en cuanto a nosotros, en cuanto a Dios y sus tratos con las personas. Entonces, el primero de estos elementos, o el primero de estos tipos, es Noé, que es tipo del creyente que obedece. Veíamos la semana pasada algo acerca de la vida de Noé, cómo Noé fue un hombre que vivió bajo la gracia de Dios, y eso lo hizo tener un carácter especial. Y todos nosotros que vivimos bajo la gracia de Dios, nuestro carácter debe ser marcado por la gracia. No vamos a regresar a eso, pero vamos a ver cómo Noé representa, en medio de una generación mala, maligna, perversa, a un hombre que, movido por la fe, debe ser obediente a Dios. Y en ese sentido nosotros estamos igual que Noé. Vivimos en medio de una generación maligna, perversa, y nosotros hemos creído en el Señor, y ese creer, esta fe, nos debe de llevar a tener una obediencia como la tuvo Noé. Noé recibió un anuncio. Dios le había anunciado que iba a haber un diluvio, y Dios le dio instrucciones que debía seguir. Ahora piensa tú en la situación de Noé. Ponte por un momento en las sandalias de Noé en aquel tiempo. Piensa que jamás ha llovido sobre la tierra. Piensa que estás muy lejos del mar. ¿Sí? Estás muy lejos del mar. O sea, ni siquiera Noé vivía en lo que nosotros conocemos como Palestina. Noé vivía por acá de Mesopotamia más o menos, estaba retirado del mar Mediterráneo. Probablemente nunca en su vida había visto un barco. Y había embarcaciones, pero eran muy pequeños, pero de la gente que vivía cerca de la costa. Ahora, ubícate ahí y piensa en este mandato. Noé, ¿sí? Haz un arca. Y un arca donde Dios le dio las dimensiones, hermanos, y esa arca era casi del tamaño de 2 estadios de fútbol. Podían caber en esa arca aproximadamente de peso unas 45,000 toneladas. Esas eran las instrucciones de Dios para Noé. Eso sería, piensa que tú eres Noé.
¿Cómo te sentirías? Bueno, Dios le dio esta orden y parecía irracional. Dios le dio este mandato que parecía absurdo, ¿verdad? Iba a construir un barco porque iba a venir un gran diluvio cuando jamás había llovido sobre la tierra. La gente no había experimentado que era eso, una lluvia. Dios regaba la tierra con un vapor y un rocío que subía de los cielos por las mañanas y las tardes y nada más. Pero ahí están las indicaciones. Entonces Noé nos muestra que no importa cómo sean las indicaciones, las ordenanzas que el Señor nos da, el creyente debe estar dispuesto a obedecer, y no solamente dispuesto, debe de hecho obedecer el mandato de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, un pasaje que utilizamos la semana pasada, dice de Noé de la siguiente manera: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue advertido, recibió esta ordenanza de cosas que no se veían, cosas que no estaban pasando, una situación que no había llegado. ¿Alguien sabe qué tiempo tuvo que esperar Noé para que llegara el diluvio después de que él empezó a construir el arca? ¿Cuánto? 100 años. Algunos han dicho que 120 años por lo que el Señor dijo que la vida de los hombres serían 120 años. 100 años, del año 500 al año 600 de la vida de Noé. 100 años él tardó esperando un diluvio. 100 años él estuvo en esa empresa de edificar esa arca. Pero vemos, Dios lo llevó a esta obediencia. Entonces, se nos manda a nosotros obedecer, aunque no le encontremos sentido a la voluntad de Dios. Que a Alejandro Acevedo, vete a vivir a Australia. Y Alejandro, no tengo familia, no sé ni siquiera hablar el idioma, ¿cómo que me vaya a vivir a Australia? Déjame ver, Señor, considero, hago cálculos matemáticos, veo si hay algún empleo para mí por allá, ¿cómo le puedo hacer? Y si encuentro, yo me voy. ¿Así debemos obedecer? No. Debemos obedecer como lo hizo Noé. Y esa es dice la Biblia, una situación de fe en nuestro corazón. La obediencia a Dios, en el momento en que Él nos da las indicaciones, sin importar cuáles sean, cuál sea su naturaleza, sin importar de qué manera afecte nuestra vida como estamos acostumbrados a vivirla, tenemos que obedecer. Y en la obediencia, hermanos, encontraremos la bendición de Dios para nuestra vida. En la obediencia, como hizo Noé, imagínate que no hubiera obedecido. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera perecido él, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Toda su familia hubiera perecido. Pero cuando Noé fue obediente, él pudo traer liberación, salvación, por medio de su obediencia, no solo a él, sino a toda su familia. Ve las bendiciones que hay entonces cuando nosotros obedecemos. Y esto es lo que vivió Noé en esa situación. Noé fue obediente entonces al construir el arca. Y llegando al momento fijado por Dios, Noé recibe la orden de entrar al arca. Ahora, no solamente obedeció en la construcción, también obedeció en cuanto a los materiales y la forma que tenía que ser. Pero también obedeció en el momento que él tenía que subir al arca. Señor, espérame, todavía necesito ir por cosas, ¿sabes qué? Voy a ver si mi familia, mis primos, mis hermanos quieren venir conmigo al arca. No, Noé le dijo, Noé, es hora de subir al arca, y Noé subió al arca ese día. Ahora, esto, hermanos, también nos habla a nosotros acerca de esa obediencia a Dios en cuanto al Evangelio. Si tú estás escuchando la voz de Dios y no has entregado tu vida, o tú no estás viendo con Dios en un servicio, en una profundidad en tu relación con Dios, tú tienes que obedecer, porque si no, esa gracia que hay puede pasar de tu vida y tú quedarte sin esa gracia de tu vida. Entonces Noé, en el momento que Dios le dijo, Noé, es hora de entrar al arca, Noé entró al arca que él había construido. Génesis 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque aquí te he visto justo delante de mí en esta generación. Dios le dio la orden y Noé entró. Entonces nosotros debemos estar donde Dios quiere que estemos, en el momento que Dios quiera que estemos.
Noé recibió entonces instrucciones más concretas también con respecto a los animales, lo vemos en los versículos 2 y 3, cómo tenían que entrar todos estos animales, y Noé obedeció a la voz de Dios ahí. 7 parejas de animales limpios, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí van. Nos dijo, bueno, yo creo que con 3 será suficiente, ¿verdad? Con 3 pueden sobrevivir toda la especie. No, Dios le dijo tanta cantidad y tanta cantidad fue la que entró en el arca. De los inmundos, una pareja. Entonces, Noé no anduvo vacilando. Y Noé no anduvo cambiando las instrucciones de Dios por lo que él pensaba que podía hacer mejor. Y nosotros a veces actuamos así, como que vamos tratando de matizar las instrucciones de Dios para que se acomoden a la forma de nuestra vida, para que puedan encajar con nosotros, con nuestro estilo de pensamiento, con nuestro estilo de vivir, porque nosotros pensamos que solamente de esa manera podemos cumplir la voluntad de Dios. Ahora, la Biblia no nos dice cómo lo hizo Noé, para que todos los animales entraran al arca. La Biblia no nos dice si Noé tuvo que ir y enjaular animales y esos entraran, meterlos luego al arca. No nos lo dice. Y entonces cuando guarda silencio en eso, la Biblia nos da a entender que Noé no tuvo que alterar ninguna de las ordenanzas de Dios en él. Noé tuvo que confiar en Dios, que al obedecer y hacer las cosas en su corazón, las cosas saldrían de la manera que Dios había establecido que salieran. Y vamos a verlo un poquito más en el aspecto de esa providencia de Dios en medio del diluvio. Entonces Noé vemos cómo va obedeciendo las ordenanzas de Dios en el momento, en la forma que Dios le está diciendo, aunque no tengan sentidos para él. La palabra de Dios nos dice, vean 7.5, Génesis 7.5, con respecto a la obediencia de Noé, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Ahí está, una obediencia perfecta, una obediencia en tiempo, una obediencia en forma. Noé hizo todo como Jehová le había mandado. Y ese es el testimonio que tenemos de Noé, hermano. No tenemos mensajes de Noé en las Escrituras, pero sí tenemos, ¿verdad?, allá en Segunda de Pedro, que Noé había sido pregonero de justicia. Entonces entendemos que Dios había mandado a Noé, que Noé hablara y advirtiera a su gente acerca del diluvio, a toda la generación en medio de la cual vivía. Él se había convertido en ese pregonero. Noé obedeció. Y la Biblia nos da este mensaje de Noé, que hizo todo conforme o de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Y ese debe ser nuestro testimonio. Eso debe ser lo que Dios diga de nosotros con respecto a su voluntad revelada para nuestra vida. Que hemos hecho todo de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo a los mandatos de Dios sobre nuestra vida. Entonces Él nos entretuvo con cavilaciones de qué sería mejor, de cuál sería la mejor manera de hacer la voluntad de Dios, si podía cambiar, no un barco tan grande, uno más pequeño, no. Él obedeció. Entonces, cuando nosotros recibimos instrucciones de Dios, hermanos, nosotros debemos obedecer. Ahora, este cuadro de obediencia tal vez no se aplique perfectamente a nosotros porque tal vez no tenemos la fe de Noé y no estamos obedeciendo como Noé lo dijo. Pero este cuadro de obediencia se aplica profundamente a la vida de Cristo Jesús. El siervo obediente, aquel siervo que vino y verdaderamente, hermanos, obedeció todo lo que las Escrituras decían con respecto al siervo de Dios que iba a salvar al mundo. Cristo Jesús sí llena esa medida y la llena en un grado superlativo. No ha habido ser humano más obediente a la voluntad de Dios que el mismo Señor Jesucristo. Viniendo a este mundo, sabiendo que iba a sufrir, sabiendo que iba a padecer el desamparo del Padre, sabiendo que iba a sufrir los terrores del infierno, los dolores del infierno, por darnos salvación, y se sometió a esa voluntad de Dios que Él conocía. Y Él sabía el dolor, la tristeza, el quebranto que le acarrearía física, humana y divinamente a Él como Dios. Y se sometió a Dios en todo lo que Dios tenía para él. De modo que en el Evangelio de Juan, las palabras del Señor Jesucristo son: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ya obedecí. ¿Qué me espera?
la gloria contigo. Entonces, Cristo Jesús llena esta medida del tipo de Noé. Pero tú y yo, hermanos, también tenemos que esforzarnos por llenar esa medida, porque déjame decirles, Jesucristo, ¿verdad?, entre los hombres, está fuera de nuestro alcance en ese sentido, en santidad y en justicia, por nuestra pecaminosidad como humanos. Pero es nuestro prototipo, a Él hemos de parecernos. Pero Noé no está en el mismo plano que tú y yo. Noé batallaba con pecados. Y lo vemos en el capítulo 9, cuando él desciende del arca, siembra una viña, le cosecha de su fruto y se emborracha ese día. Noé batallaba con situaciones así en su alma, en su corazón, como lo hacemos tú y yo. Pero él obedeció a Dios. Entonces, vamos a fallar ciertamente, pero tenemos o debemos de tener esta fe de Noé, que es una fe que obedece. Entonces, él es un tipo del creyente que obedece y se ha de cumplir en nuestra vida esa vida de obediencia. En segundo lugar, el arca es un tipo de Cristo como medio de salvación. Como medio de salvación. ¿Qué quiere decir? Que esa arca que construyó Noé, prefiguraba la salvación que Cristo Jesús nos vendría a dar. ¿En qué sentido? Bueno, primero, que fue establecido por Dios. No fue Noé a quien se le ocurrió decir, a lo mejor hay un diluvio. Yo creo que Dios puede juzgar la maldad, así que me voy a preparar y voy a hacer un arca. No, de Noé no nació esta idea. Como han nacido del corazón del ser humano las religiones, ¿verdad?, que son dadas a la humanidad para tratar de salvar a la humanidad de acuerdo a los criterios y pensamientos de cada ser humano. No, el medio de salvación que verdaderamente trae salvación es aquel que viene de Dios. Y en ese sentido, ¿verdad?, el arca venía de Dios, la orden de construirla, el diseño para construirla, ¿sí?, venía de Dios. Así la salvación o el mensaje que verdaderamente salva debe de venir de Dios. Veamos cómo Dios ordenó la construcción del arca. Génesis capítulo 6, versículos 14 al 16 primero. Génesis 6, 14 al 16. Hace un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su altura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás en un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Dios está dando esas instrucciones, versículos 19 y 20, y de todo lo que vive, de toda carne, de dos de cada especie, meterás en el arca para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. ¿Quién está hablando? ¿Quién está dando instrucciones? Dios. Dios está diciendo cómo se van a llevar las cosas a cabo. Dios está estableciendo esta arca como medio de salvación. Así Cristo Jesús vino a nosotros, de parte de Dios, como nuestro medio de salvación, como el único medio de salvación para la vida de la humanidad. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, nosotros leemos: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El pasaje lo dice, y Él es una propiciación. Como si hubiera muchas formas de que nuestro pecado fuera perdonado, como si hubiera muchas maneras de tratar nosotros con la condenación y llegar a la salvación. No, Él no es una escalera puesta en la pared junto a otras escaleras para llegar al cielo. Él es la única. Él es el único camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor ahí en el Evangelio de Juan. Entonces Dios puso a Jesucristo como medio de salvación. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5 nosotros podemos leer este pasaje que es conocido, ¿sí?
que Jesucristo es nuestro único camino, nuestro único mediador entre Dios y el Padre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, ¿sí? Y es Jesucristo hombre. ¿A cuántos ha establecido Dios? Si dijéramos que de acuerdo al número de religiones que hay, hermanos, estamos mal. Solo estableció a uno. Y si la gente no está en ese uno, si no está bajo Cristo Jesús, bajo su ministerio, bajo su sacrificio, no hay salvación para nadie. Porque solamente Dios ha establecido a Cristo Jesús. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué hizo Dios en ese amor al mundo? Nos dio, ¿qué? ¿Una religión? ¿Nos dio una filosofía? ¿Qué nos dio? Nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, sea salvo. Entonces, en este sentido, Cristo Jesús es nuestra arca en medio o para el diluvio que viene. Él es el medio de salvación que Dios ha establecido para nosotros. Podemos ver también que así como el arca salvó a Noé y a su familia del juicio de la ira de Dios, Cristo también nos salva a nosotros del juicio de la ira de Dios. Podemos leer en Hebreos, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 7, el pasaje que ya leímos, cómo Noé fue salvo, él y su familia, al estar ahí en el arca. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Aquí se muestra claramente, ¿a quién debemos esperar? A Cristo Jesús, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y aquí se nos dicen dos cosas. Número uno, que si hay una ira de Dios que va a ser desatada sobre la humanidad, Dios va a hacer caer toda su ira sobre la gente pecaminosa, corrupta, pecadora y aún los demonios, ¿verdad? Toda su ira. Pero nos dice que hay alguien que nos salva y que nos puede librar de esa ira de Dios. Y a lo mejor tú no crees en la ira de Dios, pero déjame decirte que la ira de Dios es algo que la Biblia enseña desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y en todo esto solo señala un medio para escapar de esa ira. Y ese medio es una persona, Cristo Jesús. Leemos también en Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5, 9. Desde el 8 leo, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él. ¿Quién es ese Él? Ese Él es Cristo Jesús, que ha muerto por nosotros. Por Él seremos salvos de la ira de Dios. Entonces, el arca es un tipo del único medio de salvación que es Cristo Jesús. El único que nos libra de la ira de Dios al final de los tiempos. Y hay otro sentido más. En Génesis 7:16, se nos dice, no que Noé cerró el arca. Cuando tú te subes a tu auto, ¿verdad? Jalas la puerta y cierras tu auto. Pero ¿qué pasó con esa gran arca? ¿Quién cerró la puerta? Dice así, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Jehová les cerró la puerta. Hasta aquí, dijo el Señor. Y no entra nadie más. Y esa es una lección de la predestinación, hermano. Si el arca es tipo del único medio de salvación, el acto de cerrar la puerta es la enseñanza de la predestinación. No entran más que los que Dios haya decidido que entraran. No hubo más animales que entraron, no hubo más personas que entraron, más que aquel que había sido escogido por gracia de toda esa generación, que fue Noé y su familia, como se le había dicho. Dios conoce el número de los salvos,
y en el momento en que todos los salvos hayan entrado a la comunión con Dios por medio de Cristo Jesús, esa puerta se cerrará. Hay un himno que habla acerca de ese llamado de la gracia de Dios para la vida de la humanidad. Y algo que ese himno dice, nos advierte, es que no desprecies la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede retirar su gracia y tal vez si tú no aprovechaste esa gracia, jamás podrás entrar. Entonces Dios cierra la puerta. Te puedo decir, por la predicación del Evangelio, por la gracia de Dios, la puerta está abierta ahorita. ¿Cuántos faltan por entrar antes de que esa puerta sea cerrada por Dios? Yo no lo sé. Solo Dios lo sabe. ¿Por qué no urgir? ¿Por qué no pregonar la justicia de Dios y hablar a la gente que entre a la salvación por medio de Cristo Jesús? Un día el tiempo se acabará. Un día la puerta será cerrada para no ser abierta jamás. Porque todos los salvos estarán en la presencia del Señor. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo esta arca que fue construida representa la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Leo Romanos capítulo 9, versículos 15 al 16, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación depende totalmente de Dios. Yo no puedo pensar en Noé ahí regocijándose y sintiéndose orgulloso de que él había entrado al arca y los demás no. Yo puedo pensar de Noé, un hombre que estaba tal vez asombrado y lleno de gratitud para con Dios por haberlo elegido y darle esa oportunidad de ser salvo. Y esa debe ser nuestra actitud en la salvación. Dios ha tenido misericordia de quien Él ha querido. No porque seamos nosotros mejores que otros, no porque nosotros aprendamos mejor la palabra, no porque nosotros tengamos una capacidad mejor de relacionarnos con Dios, no porque nosotros nos íbamos a arrepentir de nuestros pecados, sino porque Dios nos llamó, nos predestinó para ser salvos por medio de Jesucristo. Si hoy eres salvo es porque Dios ha querido tener misericordia de ti y darte con la salvación todas las bendiciones que Dios da a sus hijos que son salvos. Entonces de esto también el arca es un tipo para nosotros, ¿sí? Y en tercer lugar, la última figura tipológica que tenemos aquí en el diluvio es la figura del juicio universal de Dios. Un juicio universal de Dios. He leído y he visto que muchas personas no consideran que el diluvio haya sido universal. ¿Qué quiere decir? Que haya cubierto toda la tierra, que toda la tierra, todo el planeta se haya llenado de agua. Algunos creen que la frase que cubrió toda la tierra se refiere a toda la tierra habitada en ese momento. Pero la Biblia aquí nos dice que todos los animales murieron, todo reptil, toda ave, todo mamífero, todo murió en el planeta. Probablemente la gente no se había regado por todo el planeta, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Todos los animales sí se habían esparcido por todo el planeta. Ahora, al hecho de leer hace un momento, ¿verdad?, el pasaje donde el agua subió por encima de todos los montes más altos, eso nos habla de que cubrió toda la superficie de la tierra. Tú pones agua en un balde, ¿verdad? Y va llenando, y si hay cosas, si hay piedras ahí, el nivel del agua, o el agua lleva a un mismo nivel en toda esa superficie hasta que cubre todo, y todo mantiene ese nivel. Y Dios ha establecido esa ley para esa naturaleza, y que el agua va subiendo y va llenando hasta ese nivel. Tú vas al mar y tú ves una línea parejita, ¿verdad? En el mar, allá en el horizonte, no ves que el mar se eleva por ahí, no. ¿Qué me dice esto a mí en cuanto a la experiencia de la física en esto? Que si el agua cubrió todos los montes allá en aquella región, el agua cubrió todos los montes en todo el planeta. Un diluvio universal que acabó con todo lo que tenía vida en esta tierra, con la excepción de Noé, su familia y los animales en el arca. ¿De qué nos habla esto? ¿Sí? Nosotros leemos
en segunda de Pedro, busca segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Voy a leer desde el versículo 1 para que veas de lo que está hablando Pedro aquí, porque muchos hoy advierten que no va a haber un juicio universal. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro quiere que nosotros comprendamos verdaderamente lo que Dios va a hacer en este sentido, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros padres, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, gente verdad mala que va a enseñar, que va a decir y va a vivir de acuerdo a sus deseos pecaminosos. Y diciendo, ellos van a promover una enseñanza. ¿Cuál es esa enseñanza? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Ellos van a poner, ¿verdad?, en tela de duda la promesa del Señor Jesucristo que viene por su pueblo y que juzgará toda la maldad. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y esa es una referencia a ese juicio de Dios en el diluvio. Ese momento, dicen que nuestros padres durmieron, que toda la humanidad fue muerta por ese diluvio. Estos falsos maestros van a decir: todo está igual, nada ha cambiado. Toda la vida sigue su mismo curso. Y eso es cierto, porque no ha habido otro juicio de Dios que sea universal hasta ese momento o hasta el momento que llegue ese segundo juicio. Pero esa es la enseñanza, ellos razonan. Si no se ha destruido todo el mundo, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir entonces que Dios no volverá a destruir el mundo con un juicio. Y eso es lo que están enseñando. Tal vez no de maneras tan abiertas, pero sí de maneras muy mesuradas. Y nos lo enseñan a nosotros en la televisión, en las filosofías, en la escuela, nuestros hijos. Nos lo enseñan, es el mensaje. Dios no va a juzgar este mundo y no va a destruir este mundo. ¿Qué dice la palabra? Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados no para el agua, sino para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así como Pedro toma como referencia el diluvio que destruyó a toda la humanidad, ¿sí?, que destruyó todo ser viviente, un juicio universal de Dios, dice Pedro, así esta creación está reservada. Dios la ha establecido, no para destruirla con agua. Aunque hoy vemos inundaciones, vemos maremotos, tsunamis, ¿verdad? Dios no va a acabar de esa manera la tierra. Así que, si viene un maremoto sobre nosotros aquí en México, no pienses que es el fin del mundo. Dios no nos va a destruir así. Cuando tú veas del cielo descender fuego y azufre, espántate, porque el día del juicio ha llegado. Esta tierra y estos cielos están reservados para el fuego, para ser destruidos por Dios en un juicio. Y dice aquí, ¿sí?, guardaos para el fuego en el día del juicio. ¿Qué quiere decir? Gramaticalmente esto en griego señala a un día establecido por Dios. Verdaderamente ya establecido, hermanos. Dios no está jugando a ver si lo mando o no lo mando. No es como cuando tú le dices a tu hijo: si te portas mal, si te sigues portando mal, te voy a pegar. Vas a ver que te voy a pegar. Y así nos la llevamos, ¿verdad? Y nunca le pegamos al chamaco. No. Hay un día establecido para el juicio de Dios, donde así como el diluvio destruyó toda vida, ese juicio va a acabar con toda la vida en este planeta. Va a acabar con toda la maldad verdaderamente y van a ser juzgados, no muertos físicamente como lo fueron aquel momento en el diluvio,
sino muertos eternamente y enviados al lago de fuego, al infierno preparado por Dios para Satanás y sus ángeles y todo aquel que no ha creído en el nombre de Cristo Jesús. Llegó el diluvio, 100 años esperó Noé y el diluvio llegó. Dios tenía un día señalado y llegó ese día. Y ese diluvio apunta al gran juicio de Dios al final de los tiempos. ¿Va a llegar? Va a llegar. Entonces debemos estar preparados para ese día y es lo que Pedro trata de enseñarnos aquí en este pasaje. Debes estar listo para el día del juicio. ¿Y cómo estoy listo para el día del juicio? Con una fe puesta plenamente en Cristo Jesús, siendo obediente a su palabra, ¿sí? Teniendo la salvación por medio de Jesucristo. Y esta es la enseñanza tipológica de la narración del diluvio. No solo son cosas. Aquí Pedro dice, tengamos memoria de lo que Dios dijo por medio de los profetas. Pues esto lo escribió Moisés. Es algo dicho por los profetas que se va a cumplir sobre la humanidad. Ahora, no quiero que nos quedemos ahí. Quiero que veamos también una lección de providencia divina. Que tratemos de entender cómo Dios obra en las cosas que están sucediendo y que tengamos consuelo en ello. Entonces el diluvio es una gran enseñanza de la providencia divina porque pasan cosas que humanamente un hombre no habría logrado por sí solo, sino que tiene que depender de Dios y tenemos que ver la obra de Dios en medio de esta situación. Así que rápidamente veamos esta lección de la providencia divina. ¿Qué es la providencia divina? Bueno, la podemos definir de la siguiente manera. La providencia es aquella operación divina por la cual Dios cuida de todas sus criaturas, manifiesta su actividad en todo lo que ocurre en el mundo y Dios mismo va dirigiendo todas las cosas hacia un fin predeterminado por Él. ¿Sí? De esta manera nosotros definimos la providencia. Y son tres cosas, ¿verdad? Dios opera, Dios cuida, ¿sí? Manifiesta su actividad y Dios lo dirige a un propósito que Él tiene. Ahora hay tres aspectos, o podemos ver la providencia de Dios en tres aspectos importantes. Número uno, en la conservación de todas las cosas, y eso le llamamos la conservación divina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo definimos? La conservación divina es aquella obra continua de Dios por la cual sostiene todo lo que existe. Dios creó el universo. Dios estableció al Sol, ¿sí? Una posición en una galaxia, lo puso en una galaxia. Dios creó planetas alrededor de ese Sol y nos puso a nosotros, la Tierra, ¿verdad?, en la tercera posición. Ahora, físicamente y espacialmente, los científicos han determinado que si la Tierra se moviera en su eje, un poco en su elipse, un poco en esa órbita que lleva, se destruye, hermano. Se destruye. Entonces Dios la puso ahí. ¿Y cómo es que la Tierra sigue en esa misma órbita? Porque Dios la está sosteniendo. Dios está haciendo que permanezca en esa órbita. Así como el Sol también orbita en la Vía Láctea, así Dios lo ha determinado y lo mantiene en esa situación, existiendo de esa manera. Dios está conservando, Dios está preservando su naturaleza. ¿Por qué las toneladas de agua que nosotros tenemos sobre nuestra cabeza, verdad, en los días nublados, no nos aplastan y nos matan? Porque Dios las está sosteniendo y las hace caer en forma de lluvia. Dios está cuidando de todo eso. Eso es la conservación en la providencia de Dios. En la providencia de Dios. Podemos ver entonces que este mundo que existe sigue existiendo como Dios lo creó y cada cosa sigue teniendo su desarrollo porque Dios lo está sustentando de esta manera. Hoy tú estás vivo porque Dios te está sustentando con su mano, con su poder. El día que Dios retire su mano de ti, tú te mueres. Así de fácil. ¿Sí? Dejamos de existir. Bueno, ¿cómo lo sabemos? Nehemías capítulo 9, versículo 6 dice de la siguiente manera, Nehemías 9, 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército,
la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. La clave está en esto. Ok, Dios hizo. Creó los cielos y la tierra, creó las plantas, los animales, creó al ser humano, creó el mar y todo lo que hay en el mar, creó los cielos, los ángeles. Y dice, y tú vivificas. Y tú estás dando vida continuamente. Esa es la traducción literal del idioma hebreo aquí. Tú estás dando vida o estás haciendo vivir cada una de estas cosas. O sea, no estoy vivo solo porque mis padres me engendraron y mis células no se han matado una contra la otra. Estoy vivo porque la mano de Dios me está dando vida continuamente. Me está haciendo vivir a cada instante. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, nosotros leemos acerca de Cristo Jesús, el cual siendo el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahí está, Cristo Jesús obrando en la preservación de su creación, está sustentando todas las cosas con el poder que hay en su voz, en su palabra. Entonces debemos nuestra existencia no solamente a las leyes de la vida y porque somos ágiles para evitar morir, debemos nuestra existencia al cuidado continuo de Dios, al cuidado continuo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la providencia, Él está conservando las cosas que Él ha creado para cumplir sus propósitos. Ahora, hay otra parte de la providencia que es un poquito más difícil de entender. Podemos comprender, bueno, estoy vivo porque el Señor me mantiene con vida. Pero en esta vida, ¿verdad? Hay muchos eventos que ocurren. Hay muchas cosas que se entrelazan. Hay situaciones que nosotros no podemos explicar. Hay situaciones, decisiones de las personas, aún actos pecaminosos que requieren una explicación bajo la providencia de Dios. Tal vez el primero que nos encontramos en la Biblia fue ¿por qué pecó Adán? ¿Por qué no se guardó para Dios en obediencia? ¿Por qué pecó? ¿Dios no sabía que iba a pecar? ¿Se le fue de la mano? ¿Hizo Adán algo que estuviera fuera de la providencia de Dios? Bueno, a este aspecto de la providencia de Dios que nos ayuda a explicar o tratar de entender esas situaciones que pasan, le llamamos la concurrencia divina. O cómo Dios hace que todas estas cosas sucedan. ¿Qué es la concurrencia divina? La definimos de esta manera. Es aquella obra divina por la cual Dios coopera con todas sus criaturas y hace que obren precisamente tal como obran. Es decir, tú estás hoy aquí sentado porque Dios ha hecho que tú estés hoy aquí sentado. Y lo podemos ver en el sentido, primeramente, que Dios puso en tu corazón que estuvieras hoy aquí. Pablo lo dice, ¿verdad? En Filipenses, es Dios el que produce en nosotros el querer hacer las cosas y el hacer las cosas. A veces decimos, tenía muchas ganas de ir a la iglesia y no fui. Me quedé con las ganas. Bueno, pues en un sentido Dios te estorbó para que no vinieras. Pero si tú hoy estás aquí es porque Dios lo puso en tu corazón y Dios hizo que tú vinieras y estuvieras en este lugar. Así que estás aquí sentado porque Dios, en su cooperar con todas las cosas, ha hecho que estés aquí sentado. De hecho, preparó la silla para que tú estuvieras aquí sentado. Dios está haciendo todas las cosas. Esto implica entonces que en la providencia de Dios hay una causa primaria. ¿Y cuál es esa causa primaria? Dios. Dios es la causa de todas las cosas, la causa primaria. Hay una doctrina en la Biblia que se llama los decretos de Dios, que Dios ha establecido que cosas suceden. Bueno, bajo esos decretos entra la providencia, el cómo van a suceder las cosas. Entonces, Dios es esa causa primaria de las cosas, pero también Dios ha establecido causas secundarias. Y nosotros entramos en esas causas secundarias. ¿Cómo trajo Dios a su Hijo a este mundo?
Y déjame decirlo, Dios pudo haber hecho que Cristo Jesús apareciera adulto en este mundo y viviera y muriera en este mundo. Dios lo pudo haber hecho así. ¿No se llevó a Enoc vivo de en medio de esta tierra? Si puede tomar a alguien vivo, puede poner a alguien vivo. Dios creó a Adán, lo creó adulto, lo creó con facultades. Pudo haber creado así a su Hijo Cristo Jesús. Pero Dios no lo hizo de esa manera. Y esto fue por nosotros. Nosotros debíamos de entender que Jesucristo llegó a este mundo como tú y como yo llegamos a este mundo. Pero la Biblia nos habla de la providencia de Dios haciendo una obra milagrosa para que Jesús naciera sin pecado. Entonces, hubo una obra milagrosa de Dios donde Jesús fue gestado en el vientre de su madre. Y María tuvo que cuidar de ese niño en su vientre y tuvo que cuidar junto con José de ese niño cuando nació y protegerlo. De tal manera que cuando el rey Herodes quiso matar al Señor Jesucristo, Jesús no salió corriendo, fue llevado por un ángel. Fue tomado por sus padres y trasladado a Egipto. Esas son las causas secundarias, obrando en las decisiones de los seres humanos para que hagan su voluntad, para que entiendan su mensaje y obren de acuerdo a ese mensaje. Entonces Dios está obrando en todas las decisiones humanas, llevando a todos los hombres a hacer lo que Dios quiere que hagan. Dios está obrando no solamente en las decisiones humanas, sino que en la situación de la concurrencia, Dios ha obrado en el clima, para que el clima desate mucha lluvia sobre este país y haya inundaciones. Y Dios ha establecido en qué lugar van a ser esas inundaciones. Dios dispuso, ¿verdad?, que ¿cómo se dice? Que se derrumbara ese cerro ahí en el Estado de México y sepultara esas casas. Dios lo ha dispuesto de esa manera. Son causas secundarias que Dios ha ordenado que estén obrando de esa manera. Dice la gente, le habíamos dicho al gobierno y no nos hizo caso. Bueno, aún el no atender algo, ¿sí?, con respecto a la autoridad que alguien tiene es una causa secundaria. Dios entorpece la mente de las personas para que no lo hagan, porque Dios quiere cumplir sus propósitos. Y nosotros lo vemos en el diluvio, ¿sí? Hablamos de uno que había sido elegido. ¿Cómo ese hombre llegó a obedecer? ¿Cómo ese hombre llegó a creer en el Señor? Porque Dios lo había puesto en su corazón y Dios obró en Noé de tal manera que Noé fuera justo, de tal manera que Noé fuera obediente y preparara esa arca. Esas son las causas secundarias. Ahora, esto, hermanos, porque podemos decir, bueno, entonces Dios tiene la culpa de todo lo que pasa. No, en un sentido, en el que tú y yo somos responsables delante de Dios de las decisiones que tomamos, de los actos que hacemos, sean buenos o sean malos. Y hemos de dar cuenta a Dios por ello. Y esto debe llevarnos a dar gloria a Dios en el sentido de que si nosotros estamos haciendo algo bien, si nosotros estamos amando, si estamos siendo fieles, si nosotros estamos buscando a Dios, es porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón y nos está dando la capacidad y el poder de hacerlo de esa manera. Y aunque Dios lo produce en nosotros, la palabra nos enseña que si somos fieles a Dios en esto, Dios nos va a dar grandes recompensas. Podemos verlo como algo natural. La Biblia en Proverbios habla del perezoso y alguien dijo una vez que la pobreza camina más rápido que la pereza y en algún momento la va a alcanzar. Si una persona es perezosa, esa persona no va a trabajar, le va a costar, y si sigue su vida de pereza en algún momento llegará a ser pobre. ¿Por qué es pobre? Humanamente nosotros decimos porque no trabaja. ¿Quién es responsable de esa pobreza? La persona que no quiere trabajar. Es responsable de su pobreza si no quiere trabajar. Dios ha ordenado esto. Dios lo ha ordenado para tratar con la vida de esa persona. Pero esa persona es responsable de sus actos. Es aquí donde la palabra nos enseña, ¿verdad? O donde aprendemos y deducimos bíblicamente que el aborto es algo que no es aprobado por Dios, porque la gente no quiere ser responsable de sus actos.
Si no quieres un hijo, ¿para qué te enredas en una relación sexual? Si eres responsable. Y tal vez el gobierno hoy te dice, ¿sabes qué? No tienes responsabilidad, puedes abortar y no hay pena judicial. Pero delante de Dios no puedes escapar. Esto es entonces la concurrencia, Dios haciendo que todas las cosas sucedan para sus fines y sus propósitos. Leemos Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Deuteronomio 8, 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dios había dicho que iba a bendecir a su pueblo cuando su pueblo le obedeciera. Y aquí está hablando de que ese pueblo había enriquecido. Y le dice Moisés a ese pueblo, acuérdate de Jehová tu Dios, porque eres rico, ¿por qué causa? Porque eres bueno para los negocios, porque eres un gran trabajador, porque sabes economizarte muy bien, sabes manejar bien tus finanzas. Ciertamente en nuestra experiencia humana eso es cierto, pero al final de cuentas dice, si tú tienes riquezas es porque Dios te da el poder para hacer esas riquezas. ¿Qué quiere decir? Si no fuera por Dios no tuvieras nada. Entonces hay que reconocer a Dios, Él es la causa de todo, aunque nosotros somos también responsables de ellos. En el libro de Amós, capítulo 3, versículo 6, el profeta Amós dice, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Se dan cuenta? ¿Habrá algo malo aquí en nuestro país, en nuestra tierra, que Jehová no haya hecho? No. Tembló porque Dios quiso. Hay huracanes porque Dios quiere. Hay balaceras porque Dios así lo ha establecido. Hay nacimientos de personas porque Dios lo ha decretado de esta manera. Hay COVID y gente se muere porque Dios lo ha hecho así. Es Dios detrás de todas las cosas, haciendo que todas las cosas se reúnan para hacer su voluntad. Así que la gente que hoy está muriendo por alguna de estas cosas son gente que Dios había establecido que mueran de esta manera. ¿Recuerdan el arca? Nadie más fue salvo, nadie más vivió, porque Dios no lo quiso. Pero ninguno de los que Dios quiso que salvara se murió. ¿No? No, Dios le dijo a Noé, tú, tu esposa, tus 3 hijos y tus 3 nueras. ¿Se murió alguno de ellos? No, porque Dios obró en su providencia. Y finalmente, el último aspecto es el gobierno de Dios. ¿Qué es el gobierno de Dios de acuerdo a su providencia? Es la actividad continua de Dios por la cual gobierna todas las cosas de modo que sirvan para el objeto por el cual fueron creados. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver a Dios como Rey del universo, el soberano de todo. Entonces, en ese gobierno del universo, Dios adapta su gobierno a la naturaleza de las criaturas que Él rige. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios en su gobierno establece. Dios creó un león, ciertamente, lo creó y después le dio el instinto salvaje al león y Dios puede hacer que ese león se coma a una persona. Dios está gobernando la vida de ese animal para hacer su propósito. Y nosotros lo vemos en las plagas de Egipto. ¿Cómo llegaron las plagas a Egipto? Porque Dios lo hizo de esa manera. Dios les ordenó que fueran y cuándo fueran. Dios ordenó el orden en que esas plagas iban a llegar, porque Dios iba a tratar así con Faraón y todo su pueblo en cuanto a su idolatría. Y destruyó todos sus ídolos con esas 10 plagas. Y finalmente Dios destruyó a Faraón al endurecer su corazón y que él siguiera al pueblo y se ahogara en medio del Mar Rojo. Dios está gobernando todo. ¿Qué dice el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 1? Alguien que lo lea, por favor. Proverbios 21, 1.
Gracias. Jehová gobierna en las decisiones de los seres humanos. A todo lo que Dios quiere que esa persona haga o decida, Dios inclina su corazón a ello. Dios gobierna todo el universo de manera general, no solamente la vida de las personas. El Salmo 103, versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Él gobierna todo el universo. Así que si llega un asteroide y choca contra la Tierra, ¿fue un accidente? No, fue voluntad de Dios, porque Él gobierna universalmente todo, todas sus criaturas. Él gobierna entonces la vida de las personas, como vimos. El libro de Daniel nos dice que el Señor gobierna sobre las naciones, Él pone reyes y quita reyes. Dice Nabucodonosor, después de que actuó como bestia 3 años y medio, su razón le fue devuelta y él dijo, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Este es Dios y esta es su providencia. Todo lo lleva a cumplir sus propósitos. Él hace que todas las cosas concurran. Para nosotros es casualidad, para nosotros es suerte, pero dice Proverbios 16 que en el hombre, en el regazo del hombre está echar la suerte, pero de Jehová es la decisión que se manifiesta. Tú puedes echar un volado y dices a ver quién gana o quién pierde, pero Dios ya ha decidido sobre eso si tú ganas o tú pierdes. Todo está gobernado por Dios. Así que en medio de todas las tragedias que vivimos, en medio de todas las crisis que pasamos como personas, como cristianos, debemos aprender a ver la providencia de Dios y a alabar a Dios. Ciertamente hay providencias que no nos van a gustar. La muerte de alguien que amamos, la pérdida de trabajo, la enfermedad, la pobreza. Hay providencias de Dios que no nos agradan, que no son gratas para nuestra experiencia humana. Pero déjame decirte, cuando nosotros nos sometemos a esas providencias, Dios es glorificado. Y Dios, cuando verdaderamente estamos bajo ellas con gozo y con fe, el Señor nos fortalece, el Señor nos llena de gozo y el Señor nos recompensa en ello. Leímos al inicio del servicio y cómo Dios llevó a José a Egipto y cómo dice la Biblia que lo probó ahí en Egipto hasta el día que Dios había señalado y lo sacó de la cárcel y lo convirtió en el segundo gobernante de todo el imperio egipcio. Porque él se sometió a esa providencia. Difícil, sus hermanos lo vendieron, fue a dar a la cárcel injustamente. Se olvidaron del favor que él les había hecho a 2 personajes importantes. Ahí lo dejaron 3 años. Hasta que el tiempo de Dios se cumplió. Entonces, ¿qué tenemos tú y yo que hacer en esto? Someternos a esas providencias. ¿Qué tenemos que hacer? Glorificar a Dios y vivir justa y piadosamente en medio de esas situaciones difíciles que vivimos. Comportarnos como cristianos ante la muerte. Comportarnos como cristianos ante las injusticias del gobierno. Es Dios controlando todas esas cosas. Porque Dios quiere hacer algo con nosotros y por medio de nosotros. Así que humillémonos delante de Dios. Ahora eso nos da una lección muy importante para nosotros. Una lección de confianza. Porque si mi Dios es este que gobierna como lo dice su palabra, entonces yo hoy puedo irme a dormir tranquilo, porque yo seguiré dentro de los propósitos de Dios. Yo puedo verdaderamente, como dice el Salmo, tomar a Dios como mi refugio, pues mi Dios es el que controla todo. No es otro Dios, no es la naturaleza, no es la casualidad. Es Dios controlando todo. Y Él es mi Dios. Entonces yo estoy seguro en Él. Podré morir, pero yo sabré que ha sido su voluntad, ha sido su decreto desde que me trajo a este mundo y aún desde antes de que yo naciera. Y yo debo de glorificar a Dios en Él.
Y finalmente la Biblia me dice que Dios en todo lo que hace, Él es bueno. Aunque yo pase, ¿verdad?, por hambruna, si he sido responsable en trabajar, aunque yo pase por enfermedad, una enfermedad terminal, yo debo de enfrentarla sabiendo que la mano providencial de Dios está dirigiendo todo, aún mis pequeñas células que pueden enfermarse y morir prematuramente y yo junto con ellas. Porque la mano de Dios me sustenta. Y eso yo lo creo, hermano. Y eso debe darnos paz en esta vida. Pero también el saber que soy responsable de las decisiones que tomo. Pero que aún estas están dentro de su providencia. Entonces, yo voy a decidir hacer lo que es justo y bueno delante de Dios. ¿Sí? Y yo voy a decidir que mis decisiones le glorifiquen y le honren. Y yo sé que Él se encargará de todo lo demás. Puedo tener el mismo fin, aún desobedeciendo, pero no se dirá de mí. No podré yo hacer como Pablo, ¿verdad?, dijo a los tesalonicenses, que el día que Cristo se manifieste no tengan nada de qué avergonzarse. Entonces yo como cristiano me puedo presentar a Dios con vergüenza y decir, es que no te obedecí, es que no hice, no fui santo, no reaccioné como tú querías, y tener vergüenza. Pero me puedo presentar, ¿verdad?, aún habiendo sufrido, diciendo, Señor, no tengo de qué avergonzarme, porque hice todo lo que tú querías. Humanamente me fue mal, pero aquí estoy delante de ti. Estamos en las manos de la providencia de Dios. Y esto lo vemos en el diluvio, no estuvo en las manos de Dios. El diluvio llegó en el tiempo que Dios le había señalado. Se salvaron los que Dios había señalado. ¿Cómo entraron esos animales? La providencia de Dios los llevó porque obró en ellos sobrenaturalmente y entraron a esa arca. En el día, en el momento señalado, hasta que Dios cerró la puerta. Ese es mi Dios, el Dios de las providencias. Entonces, yo no vivo de acuerdo a lo que esta naturaleza y este mundo me dicta. Yo vivo de acuerdo a lo que el Dios de la providencia me enseña y me pide que viva. Y eso debemos de vivirlo cada uno de nosotros. Oremos.